Amén. Dios les bendiga grandemente. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Para este día está en Lucas capítulo 17, versículo 28 en adelante. El tema para el día de hoy es: donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Amén. Pero la versión antigua, mire, observe, dice: donde esté el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Entonces, vamos a ir a la palabra del Señor. Lucas 17, versículo 28, dice: asimismo como ocurrió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y lo destruyó a todos. De la misma manera sucederá el día en que el Hijo del Hombre sea manifestado. Y de aquí viene: en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en la casa, no baje a tomarlos, y el que en el campo igualmente no se vuelva a lo que dejó atrás. Recordad la mujer de Lot. Eso es un consejo. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo, en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Y respondiendo le dice: ¿dónde, Señor? Entonces él les dijo: donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres, o donde esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Amén. Hasta ahí nomás. Parece que me falta un texto por ahí, ¿cierto? Sí, ya no importa. Me faltó el 36. El 36 dice: dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Amén. Después lo corregí, pero no corregí el principio. Ya. Vamos al libro de Mateo, capítulo 24. Y aquí nuestro Señor estará hablando de su segunda venida. Y dice lo siguiente, versículo 27, Mateo 24, 27, dice: porque como el relámpago sale del oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cadáver, allí se juntarán los buitres, o donde esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Amén. Pueden tomar asiento, ya hemos orado. Amén. Vamos a ir entonces confiando en el Señor. Entonces, poder decirle que esto que acabamos de leer es un tema muy incomprendido para muchas personas. Nuestro Señor Jesucristo empieza a mostrar cómo serán los días en el tiempo final. Y nosotros sabemos, hermano, que conforme a las Escrituras estamos viviendo ya en el tiempo final. Y aquí nuestro Señor Jesucristo empieza a mostrarnos, hermano, que será en un momento, hermano. Amén. No nos daremos ni cuenta cuando ya nuestro Señor vuelva por su pueblo. Entonces, nuestro Señor nos dice que el tiempo actual será como aquellos días de Sodoma, Gomorra, ¿cierto? Los días de Lot, como los días de Noé, ¿cierto? Serán como días de costumbre. Yendo a trabajar, cumpliendo jornada laboral, yendo al colegio, a la universidad, estando en la casa, haciendo los quehaceres día a día, teniendo una forma de vida, ¿cierto? Pero a la vez, ¿cierto? Lo que Él nos quiere mostrar son los días, ¿cierto? No tan solo eso, sino que los días de maldad. Amén. Los días de pecado que habían en aquellos días, ¿cierto? Sí, Señor, amén. Y Él nos quiere mostrar que el engaño vendrá en una tremenda forma, hermano.
Amén. Las naciones, dice la Biblia, serán engañadas. Dice la Biblia que las naciones serán confundidas. Uno, dice la Biblia, correrán de aquí para allá. Personas cruzando fronteras, personas cruzando desiertos, ¿cierto? Personas cruzando naciones, buscando una mejor vida, ¿cierto? Eso nosotros lo estamos viendo, hermano. En nuestro tiempo, nuestro Señor dijo que vendrían falsos ungidos, falsos profetas, falsos mesías, que traerían el engaño en nuestro tiempo. Así es, Señor. Y la Biblia dice que muchos creerían en él, en el engaño. Jesucristo se encargó de decir que vendrían guerras en diferentes lugares. Y usted sabe, la guerra, ¿qué es lo que trae? Trae hambre, ¿cierto? Amén. La guerra trae pestes, la guerra trae muerte, ¿cierto? Amén. Entonces, cuando vienen las guerras, fíjese que yo estaba viendo cuando bombardearon Israel, no sé si ustedes vieron la noticia, cuando bombardeó Irán y Israel, de pronto empiezan a filmar el cielo y ven que llegan las aves carroñeras, hermano, y entonces esas aves carroñeras van sobre esos cuerpos muertos, se dan cuenta, esas aves carroñeras empiezan a planear en el aire, ellas saben cómo planear, cómo hacerlo y cómo acercarse donde está ese cuerpo mal herido, donde está ese cuerpo muerto, ¿cierto? Esas aves carroñeras saben cómo llegar, fueron diseñados para hacerlo de esa forma, huelen, por así decirlo, la sangre, hermano. Así es, entonces, Señor. Fíjese que el libro de Levítico, el libro del Antiguo Testamento, nos empieza a hablar de una serie de aves que son carroñeras y que son consideradas, según la Biblia, inmundas. Se lo voy a leer, Levítico capítulo 11, si lo quieren buscar, Levítico capítulo 11, versículo 13, nombra a las aves. Aquí en el libro de Levítico capítulo 11, habla de los animales puros y los animales impuros. Entonces empieza a hablar de los animales, de las aves, qué sé yo. Y el versículo 13, mire lo que dice. Levítico capítulo 11, versículo 13 dice, en cuanto a las aves, tendréis repulsión, mire, de las siguientes, no, que no se comerán y serán abominación. Dice, el águila, el buitre quebrantahuesos, el sopilote y etcétera, 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 va bajando hacia abajo. Entonces empieza a hablar de una serie de aves que la Biblia considera inmundas porque no son comestibles. Aparte de eso, porque son aves carroñeras, se alimentan de cuerpos muertos y en muchos casos de cuerpos en descomposición, que están podridos. Ahora, como les dije recién, estas aves no son comestibles. ¿Por qué no son comestibles? Principalmente porque la dieta de estas aves está basada en cadáveres, cuerpos descompuestos, y eso las convierte a estas aves en acumuladoras de bacterias, de toxinas y de parásitos peligrosos que son muy peligrosos para el hombre, para la mujer. Ahora, estas aves sí son inmunes a estas bacterias tóxicas. Ellas pueden comer y no les pasa nada. ¿Por qué? Porque su cuerpo está hecho para soportar esto. Amén. Amén. Entonces la Biblia dice, estas aves no las toquen, no las coman. Así es, Señor. Amén. Y ahí están estas aves de rapiña. Cuando hay un cuerpo muerto siempre presente, cuando hay guerra, ¿cierto? Vuelan muy alto esperando ver caer un cuerpo. No importa si ese cuerpo lleva ahí varios días, si se está pudriendo, si está gusanado, ella solo quiere alimentarse, ¿se da cuenta? Así es. Y entonces nuestro Señor Jesucristo empieza a hablarle a sus discípulos sobre profecía, algo que ocurrirá en el futuro. Amén. Amén. Y cuando habla de discípulos, Él está hablando de nosotros.
nosotros somos sus discípulos, somos los bienaventurados. Amén. Entonces, nuestro Señor empieza a hablar en Mateo 24 de guerra, rumores de guerra, de falsos ungidos, los días de Lot en Lucas, los días de Noé, y les dice que todo esto vendrá. Y los discípulos, Mateo capítulo 24, versículo 3, ellos le hacen una pregunta a nuestro Señor. Dice, y estando sentado en el monte Los Olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál la señal de tu venida y de la consumación de la era, o sea, del fin de los tiempos? Entonces nuestro Señor en Mateo 24 y en Lucas 17 empieza a dar muchas señales. Así Amén. es, amén. Lucas 17:37, por ejemplo, cuando nuestro Señor empieza a hablar de los días de Noé, los días de Lot, ¿cierto? Y empieza a dar una serie de señales, y ellos preguntan y dice, y respondiendo le dices, ¿dónde, Señor? O sea, ¿dónde será? ¿Dónde será tu segunda venida? ¿En qué lugar? Ellos preguntan eso. Ellos quieren tener una respuesta, pero nuestro Señor les da a ellos una respuesta que para muchos es incomprensible, por así decirlo. Y él dice, él entonces les dijo, donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Ahora, usted sabe, esa palabra es un ave de carroña, hermano. Amén. Amén. Ahora hay dos interpretaciones, por así decirlo, pero uno tiene que ver el contexto de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ellos quieren saber cómo serán aquellos días finales cuando sea manifestado el Hijo del Hombre. Ahora, esa pregunta está inspirada por el Espíritu Santo para que nosotros podamos comprender los días que estamos viviendo, Amén. los días finales, cuando sea manifestado el Hijo del Hombre. Recordemos, Hijo de Hombre con mayúscula se refiere al Mesías. Amén. Se refiere a Jesucristo, ¿cierto? Amén. Entonces, ¿cómo será cuando Él se dé a conocer a sus escogidos? Entonces, todos nosotros queremos saber cómo serán los días cuando el juicio de Dios comience a caer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, no sé si ustedes leyeron, hermano, la noticia que hubo esta semana, cómo es que fueron a orar por Donald Trump, hermano, y dijeron que Donald Trump estaba a la misma altura de Jesucristo, y también dijeron, ¿cierto?, de que Donald Trump debiera ser coronado rey, y están hablando, ¿cierto?, desde Groenlandia, ¿cierto?, hasta toda Centroamérica, México incluido, varios países, ¿cierto?, incluidos como el reino de los Estados Unidos. Ellos le llaman el reino de América. Son señales que estamos viendo, ¿se dan cuenta? Amén. O sea, inmediatamente este hombre, este diablo, debiera haber dicho, yo no puedo ser considerado igual a Jesucristo, Sí, por amén. ningún motivo, ¿cierto? Amén. Pero él se sintió bien, hermano, con eso. Y él ya se siente, hermano, un rey, hermano. En Mateo, ¿cierto? Se da una serie de señales del tiempo final. En Lucas se da otras señales del tiempo final. Pero al final, en ambos capítulos, dice, allí se juntarán las aves de rapiña. Amén. Amén. Entonces, tenemos que preguntarnos, o no sé si alguna vez usted se ha preguntado, ¿qué significa este versículo? Perdón. La imagen, entonces, que describe nuestro Señor es una imagen, hermano, muy familiarizada por nosotros cuando hemos visto una película, ¿cierto? Y muestran en el desierto a un hombre, ay Dios mío,
No, aquí tengo, espera. Sí, ya me pica la garganta. Visto nosotros una imagen, hermano, en una película cuando muestran un desierto y vemos a un hombre que va sediento y va hincado, arrastrándose, hermano, buscando agua. Así es, Señor, amén. Él se arrastra por el suelo y quieren llegar donde hay un oasis. Y las películas, ¿cierto?, nos muestran, porque nosotros no hemos ido al desierto, que lo primero que llega ahí son a sobrevolar, son los buitres. Así es, Señor, y amén. Ese hombre puede estar caminando, hermano, no importa lo que camine, no importa si se mueve. El ave de rapiña empieza a mirar desde lejos y empiezan a ver cómo él cada vez empieza a caminar menos. Se están dando cuenta, el ave se está dando cuenta que lentamente ese hombre está muriendo y las aves lentamente empiezan a descender. Así es, Señor, amén. ¿Por qué? Porque esas aves saben que ese hombre que está muriendo va a ser un alimento para ellas. Amén. Las aves de rapiña, entonces, los buitres, lo que acabamos de leer, las águilas, etcétera, se congregan alrededor de un cadáver. Ellos fueron creados para alimentarse de carne, ya sea recién muerta o en descomposición. Amén. Entonces, si se dan cuenta, nuestro Señor Jesucristo menciona, esto al final de una enseñanza. Él empieza a hablar de su regreso, de su segunda venida. Amén. Entonces, Él les habla de la segunda venida del Hijo del Hombre, cuando Él se manifieste o cuando Él se dé a conocer. Ahora, un cadáver y buitres no parece, hermano, encajar mucho en el tema, pero por algo el Señor nos lleva hacia allá. Así es, Señor. Incluso a los discípulos tiene que haberle costado entender. Preguntamos cuándo será esto, cuándo será la señal de tu venida, y Él les habla de cuerpo muerto. Él les habla, ¿cierto?, de buitres, ¿cierto?, de aves de rapiña, de águilas, ¿cierto? Así es, amén. El texto completo en griego dice, y respondiendo los discípulos le preguntaron, ¿dónde, Señor? Pero él les dijo, donde esté el cadáver, donde esté el cuerpo muerto, ¿se da cuenta? Ahora, ellos esperaban una respuesta, y nosotros también esperamos una respuesta más entendible, que podamos entender a qué se refería nuestro Señor. Así es, amén. Y vamos a ver lo que empieza a enseñarnos nuestro Maestro, amén. Entonces, nuestro Señor no es la primera vez ni la única vez que a Él le preguntan algo y Él responde con otra cosa. ¿Por qué? Porque Él viene a entregar su evangelio, hermano. Amén. Y ese evangelio es para todos nosotros. A menudo, hermano, Él desvía la conversación hacia un rumbo distinto al que los discípulos querían consultar. Y nosotros los lectores también, hermanos, los que estamos estudiando su palabra, queremos saber qué quiso decir con lo que Él dijo. Amén. Para eso hay que ver el contexto de lo que Él está enseñando. Y hemos visto, hermanos, en las semanas anteriores, ¿cierto?, como nuestro Señor Jesucristo empieza a hablar en Lucas capítulo 17 de los días de Noé, ¿cierto?, de los días de Lot. Pero antes de eso, fíjense que nuestro Señor Jesucristo, Él le dijo a sus discípulos, porque los fariseos van y le preguntan, dinos, ¿cuándo será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste? Entonces, Él le dijo, el reino de los cielos ya ha llegado. Pero cuando Él se da vuelta y habla con sus discípulos, nuestro Señor en Lucas 17:22 le dice, entonces dijo a sus discípulos,
¿Se da cuenta? A sus discípulos. Amén. Días vendrán cuando anhelaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Ahora recordemos, nuestro Señor Jesucristo, Él es profeta, hermano. Y Él está hablando, ¿cierto?, a todos sus discípulos. Amén. Entonces, durante ese tiempo, hermanos, muchos se verían tentados, por así decirlo, a buscarlo en los lugares donde el engaño es total. Hoy en día estamos viviendo un tiempo de engaño. Así es, Señor. Y hay mucha gente, hermano, buscando lugares a Jesucristo y no lo pueden encontrar. Así es, Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Mateo 24, versículo 23. Mire lo que dice nuestro Señor. Entonces, si alguno dice, he aquí el Mesías, o aquí, no lo creáis. Sí, Mire lo que está diciendo, que va a venir gente diciendo, hey, vengan para acá, aquí está el Mesías, o aquí está el Salvador, Así es, amén. aquí está el ungido. No lo creáis. ¿Por qué dice él eso? Él está diciendo eso porque hay engañadores diciendo eso. O sea, Jesús está apuntando hacia los falsos ungidos. Así es, Señor. Amén. Ellos dirán, helo aquí, aquí está el Mesías. Lucas 17, 23, miren lo que dice. Y os dirán, helo allí o helo aquí, no vayáis ni sigáis en pos. ¿Se da cuenta? Amén. Lo que nuestro Señor nos quiere mostrar, que hay mucha gente que oirá falsas voces. Así es, Señor. Nuestro Amén. Señor nos está diciendo, pongan atención, ustedes no sean como esas nubes sin aguas. Así es, Señor. Amén. Amén, gloria a Dios para siempre. Entonces, vayamos viendo, hermano, lo que Dios nos quiere decir. Hay personas, ¿cierto?, en el desierto árido, buscando agua para beber, ¿cierto? Él espiritualmente anda buscando, ¿dónde puedo beber? ¿Dónde puedo buscar esa agua? Hay personas que están desesperadas, ¿se dan Así cuenta? es, Señor. Amén. Entonces, ¿quién aparece? ¿Quién es el que encuentra? Un ave de rapiña. Encuentra un falso ungido. Ellos empiezan a volar alrededor de aquel que está buscando Así dónde es, beber, amén. dónde comer algo, esperanzado, hermano. Pero ahí llega el ave de rapiña, ¿cierto? Y le presenta un falso evangelio. Así es. Y le dice, he aquí el Mesías, he aquí el Salvador. Entonces, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? No le creáis. Amén. Gloria a Dios para Sí, Señor. siempre. Amén. Gracias, Padre. Veamos estas personas moribundas, sedientas, agotadas de andar buscando, caminando de aquí para allá, Oh, mi Jesús. buscando alimento, buscando agua. Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 23. Si es que lo tiene, mire, búsquelo. Dice, entonces, si alguno os dice, he aquí el Mesías, o aquí, no lo creáis. Así es, Padre. Miren lo que dice después, porque serán levantados falsos Mesías. Vendrán, serán levantados, Así hermanos, es, Señor. Amén. y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Oh, mi Cristo. ¿Se da cuenta? Amén. Sí, Señor. Vea el engaño que habrá en este tiempo final. Así es, Señor. Amén. Esta es una señal, hermano. El engaño es una señal más para este tiempo final. Así es, Señor. Amén. Vea usted estas aves carroñeras, hermano. Ahí se levantan estos falsos ungidos. Ellos son falsos mesías. Son falsos salvadores. Así es, Señor. Ellos Amén. traen falsa unción. Ellos traen falsa adoración. Apocalipsis capítulo 13 habla de la falsa unción, Así de es, la Señor, falsa amén. adoración. Ellos son falsos profetas. Por lo tanto, ¿qué es lo que traen ellos? Si son falsos profetas, traen falsa profecía. Amén. Usted lo está leyendo en su Biblia. Jesús Señor. dijo,
y mostrarán grandes señales y prodigios. Y de hecho la Biblia habla de prodigios mentirosos, hasta el punto, dice, de engañar. ¿Ve? Es un engaño. Si fuese posible a uno de los escogidos, pero el resto será engañado. Los escogidos no podemos ser engañados, ya eso lo sabemos. Gracias, Padre. Pero Amén. ellos, los que andan buscando, los que andan moribundos espiritualmente, andan buscando y son presa fácil para los buitres, hermanos. Así es, Señor. Entonces, estos buitres tienen recursos para levantar grandes iglesias. Estos tienen recursos para adornarlas, para colocar buenos asientos, hermanos. Ellos muestran grandes señales, hermanos. Ellos hablan de sanidades, hablan de liberación, hablan de prosperidad, hablan de milagros, a tal punto hasta engañar. ¿Se da cuenta? Así es, Señor. Amén. Nuestro Señor Jesucristo dice hasta el punto de engañar. Ahora recordemos, hermano, nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 22 dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré, entonces les diré: nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad o hacedores de iniquidad. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que no es la señal lo que salva, no es el milagro lo que salva. Sí, amén, Señor. sino que es la palabra de Dios pura, Amén. hermano. Sí, Señor. La palabra sin añadidura, hermano, Amén. sin levadura. Entonces, esto es lo que está mostrando nuestro Señor Jesucristo, hablando de su segunda venida. Nos está mostrando a estos engañadores. Así es, Se mostrarán Señor. tan santos, hermanos, se mostrarán tan limpios. La congregación misma los alabará. Y ellos dirán: no han visto nuestro pastor, qué buen hombre es, qué buen siervo es. Pero la Biblia dice engañadores. El único perfecto es Jesucristo. Es verdad. Amén, El único Padre. santo es Jesucristo, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Sí, único Señor. limpio es Jesucristo. Nosotros somos lavados y limpiados a través de su sangre, hermano. Así es, Señor. Amén, pero es Él el que nos lava y nos limpia y nos redime, hermano. Amén, sí, mi Entonces, vemos que hay un engaño espiritual grande en este tiempo final. Sí, Señor. Y es un engaño de muerte. Amén. Amén. Y ellos están, los que no tienen a Jesucristo, están listos para ser devorados. Ahora las aves de rapiña están ahí, listas para devorar. Nos damos cuenta que ellas nacieron para comer esa clase de carne. A ellas no les importa si la carne está descompuesta o está contaminada. Ellas van y comen, hermano. Así es, Si están Señor. con virus y bacterias espirituales, las comen igual. Amén. Si están en adulterio, si están en pecado, si están en fornicación, da lo mismo. Vengan a mi iglesia. ¿Se Así dan es, cuenta? amén. Son aves de rapiña. Ellas solamente quieren alimentarse, alimentar sus cuerpos. ¿Se da cuenta? Amén. Jesús dijo: y mostrarán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Ahora, mire el peligro que existe tratar incluso de engañar a los escogidos. El engaño va a ser tan grande, hermano, que tratarán, no podrán, pero van a tratar de engañar a los escogidos. Yo pienso que muchos van a ser confundidos. Así es. Veamos, hermano, cuántos discípulos fueron confundidos, hermano. Nos damos cuenta que ellos, ¿cierto? En un momento dejaron al maestro solo. Así es, Señor. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermano, que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de engaño. Amén. Estas aves de rapiña querrán engañar, hermano. A usted, mi hermano, a usted y mi hermana tratarán de engañarnos. Así es, Señor. Amén. Y ahora, ¿cómo se va a mostrar, hermano, si un verdadero creyente? El verdadero creyente no puede ser engañado. Amén. Gloria a Nuestro Dios. Señor Jesucristo Sí, dijo: Señor. Amén, amén. si fuere posible, hermano, no es posible que el verdadero creyente sea engañado. Entonces, pero ahí estarán, hermano, estos falsos ungidos, Gracias, estas Señor. aves de rapiña, hermano. Ellos vienen y tratan de decirnos y tratan de imponernos
que Jesús no es el Mesías. Así es, amén. O ellos también nos dicen, seguramente Jesús o es un Mesías o es un blasfemo, ¿se da cuenta? Entonces, dése cuenta que a Jesús lo trataron de blasfemo en sus días. Así es. Entonces, como lo trataron de blasfemo, ellos lo condenaron. Y hoy en día está ocurriendo exactamente lo mismo. Hoy en día ellos no creen que Jesús sea el Mesías. Ellos no creen que Jesús sea Dios. Ellos no creen que su sangre, hermano, nos puede lavar y limpiar de los pecados. Oh, mi Cristo. Entonces, ellos, al no creer eso, entonces ellos tratan a Jesús de blasfemo y lo condenan. Pablo habla de eso, hermano. Habla de que ellos tratan de matar a Jesús por segunda vez. Así es, ¿Se Señor. da cuenta? Amén. Entonces nos damos cuenta que hay dos opciones, hermano. O se cree en Él o no se cree en Él. Entonces vienen y dicen, Jesús no es Dios. Él es solo un hombre que llegó a ser un gran profeta. ¿Entiende el engaño, hermano, de esas aves de rapiña? Así es, Señor. Amén. Entonces, hay que decir, ¿qué hacer con Jesús en estos días finales? Usted tiene que decidir qué hacer con Jesús en este día final. Así es, Señor. Amén. Él es su Salvador, Amén. Él es su Redentor, Él es su Libertador. Amén. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Sí, Señor. Gloria a Dios para siempre. Entonces muchos caerán en el engaño de estos falsos surgidos. Muchos morirán espiritualmente. ¿Para qué? Para ser comidos por esas aves de rapiña. Así es, Señor. Amén. Entonces hay que mirar a Jesucristo como Salvador y Redentor, hermano. Cristo, No podemos avergonzarnos del Evangelio que hemos creído, hermano. Amén. Sí, Señor. Lucas 17:22 dice, entonces dijo a sus discípulos, días vendrán cuando anhelarán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Nuestro Señor está diciendo una gran verdad. Hoy en día hay una ceguera espiritual tremenda que ha llegado, hermano. Amén. Ya no saben quién es el Hijo del Hombre, hermano. Ya no lo pueden ver, hermano. No pueden ver a Jesucristo como el Hijo del Hombre. Así es, Se Señor. confunden con grandes profetas, se confunden con hombres, hermanos. Amén. Sí, Señor. Tienen las Escrituras, pero no tienen la revelación de las Escrituras. El Espíritu Santo no ha descendido a sus vidas para revelarles quién es el Hijo del Hombre. Así es, Entonces Señor. entendamos algo. El mismo Dios que escribió el Antiguo Testamento es el mismo Dios que reveló y escribió el Nuevo Testamento. Amén. Gloria a Dios. Entonces, las Escrituras tienen un solo autor y ese autor se llama Dios. Y el mismo Dios es el que revela las Escrituras. Así es, Señor. Nosotros somos cristianos porque Dios nos ha revelado sus misterios. Así es, Señor. Si no, nosotros no podríamos ser cristianos. ¿Se da cuenta? Él tuvo que traernos la revelación de su palabra. Amén. Y tenemos que entender algo. Sin el Antiguo Testamento no podríamos creer en el Nuevo Testamento. Es verdad, De esto habla Pablo, hermano. Pablo dice que el Evangelio nos llegó a través de los judíos, ¿se da cuenta? Así es. Pero después Pablo dice, pero después cuando llega Cristo, ya no judío, ya no griego, ya no gentil, ¿se da cuenta? Así es. Ahora nosotros tenemos que llegar a creer en Jesús como el Mesías. Así es, Señor. Amén. Amén. La pregunta es, ¿y cómo nosotros llegamos a creer que Jesús es el Mesías? ¿Cómo podemos creer que el mismo Dios descendió, hermano, se hizo hombre para poder redimirnos? ¿Cómo pasó eso? Para poder entendernos, tenemos que unir necesariamente el Antiguo Testamento Amén. con el Nuevo Testamento. Amén. Y fíjese que, déjeme decirles algo, así no seremos engañados. Fíjese que hasta el día de hoy, hermano, usted va y le pregunta a un judío quién es Jesucristo y ellos se escupen porque rechazan a Jesucristo. Así es, amén. Y la Biblia dice, hermano, que solamente a través de Jesucristo hay remisión
de pecado. Solamente a través de Jesucristo hay salvación. Nuestro Amén, Señor Jesucristo Señor. dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así es, mi Y hoy en Cristo. día podemos ver, hermanos, a través de diferentes fundaciones diciendo hay que orar por el pueblo de Israel, hay que orar por el pueblo. Oiga, si el verdadero Israel, hermano, dice la Biblia, el verdadero Israel es aquel que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo. Amén, gloria a El Dios. Israel natural que está allá, hermano, ese Israel no cree en Jesucristo. Es verdad, No se Padre, preocupe amén. de ello, usted preocúpese por su salvación personal. Oh, Padre, Gloria a Dios amén, para amén, siempre. Cristo. Y cuando la Biblia dice hay que orar por Israel, eso significa que hay que orar por el verdadero Israel, el cual somos nosotros. Así es, Señor, Gloria a amén. Dios para siempre. Yo oro por usted, mi hermano, mi hermana, porque usted pertenece al verdadero Israel. Así es, Señor, Entonces, amén. para poder comprender estas cosas, hay que unir el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Amén. Sí, mi Es la Cristo. única forma de no ser engañado. Fíjese que hoy en día hay cristianos que han judaizado sus vidas. Así es. Y ellos quieren vivir, hermano, conforme al Antiguo Testamento, ¿cierto? Para cumplir ciertas cosas, ¿cierto? Pero resulta que nosotros tenemos que entender cómo son las Escrituras y cómo nos han sido reveladas a Amén. nosotros. Gloria a Dios. Sí. Isaías capítulo 53, hermano. Vamos a ver que Isaías 53, hermano, nos muestra la biografía, por así decirlo, la biografía de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así es, Señor, amén. Isaías 53 nos habla de su primera venida, nos habla del rechazo de Jesús, nos habla de la muerte de Jesús, nos habla de la resurrección, nos habla de los predestinados, nos habla de su ascensión y nos habla también de su coronación, solamente en Isaías 53. Y quiero que estudiemos un poquito Isaías 53 para poder comprender de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo ahora, hermano. Amén. Amén. Es interesante porque Isaías 53, el versículo 2, mire lo que dice, cómo comienza el libro de Isaías. Dice, lo veremos. Isaías está diciendo que todo creyente lo verá. Amén. Sí, ¿Se da Señor. cuenta? Amén. Usted pregúntele a su vecino incrédulo si puede ver a Jesús como Salvador. Pregúntele a su colega de trabajo si lo puede ver como Salvador, como Redentor de sus vidas. No, aquí esta profecía es solo para creyentes. Así es, Señor. Por eso es que Isaías profetiza y dice, lo veremos. ¿Se da cuenta? Amén. Lograr verlo significa lograr identificarlo como el Mesías, como el Cristo. Sí, Señor. Dice, lo veremos, pero sin atractivo para que lo deseemos. Gloria a Dios, Amén. indicando, ¿cierto?, que todo creyente verdadero lo podrá ver al Redentor. Entonces, Isaías 53 nos muestra la vida del Mesías. Dice la Biblia en Isaías 53 que él fue herido por nuestros pecados, ¿cierto? Amén. Por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Sí, Señor. ¿De qué está hablando? De nuestra redención, ¿cierto? Amén. ¿A qué vino él a dar su vida por nosotros? Amén. Todo dice la Biblia. La Biblia dice, Isaías 53, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Amén. Pero Yahweh, mire, ponga atención, porque la versión antigua dice, pero Yahweh, o sea, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces aquel que dice, no, si Dios no pudo, Jesucristo no. No, aquí Isaías 53 está diciendo que el Mesías es Yahweh, el Mesías es Dios. Amén. Dice, pero Yahweh, él cargó en él el pecado de todos nosotros. Santo eres tú. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Gloria a Dios. Oigan, Amén, qué tremenda Señor. profecía, hermano. Amén. La profecía de Isaías nos muestra que a través de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio,
somos justificados para Dios. Amén. Y entonces comienza nuestra redención. Dígame, ¿quién nos puede quitar a nosotros esa revelación? No, Padre, ¿Quién nos puede quitar esa Dios. profecía, hermano? Amén. Esa palabra nos pertenece. Gloria a Dios. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Oh, Calvario Padre. fue un motivo, hermano, para nosotros de redención. Amén. Entonces, Isaías empieza a explicar cuál es el motivo, hermano. Miren, leamos Isaías 53, versículo 10. Miren lo que dice. Esto que voy a leer es tremendo, hermano. Dice, Isaías 53 dice, plugó, esa palabra plugó significa le agradó, le pareció bien, tiene muchos significados, pero esa palabra plugó, esa palabra antigua del hebreo, esa palabra antigua, significa le agradó a Yahweh, le agradó a Dios. Mire, vea, ¿qué le agradó a Dios? Le agradó a Yahweh quebrantarlo. A Dios le agradó quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Acabamos de ver que es el Mesías, el mismo Yahweh. Y ahora Yahweh, el Padre, le agradó quebrantarlo y someterlo a padecimiento. ¿Qué más dice? Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio. Imagínense. Mire, pero ahora mire, ponga atención a lo que dice, porque esto es importante. Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, o sea, cuando sea llevado a la cruz, cuando sea sacrificado, cuando muera por nuestros pecados, mire lo que dice, verá a su descendencia. Oiga, Jesucristo no se casó, Jesucristo no tuvo hijos, pero aquí dice que él tendría una descendencia. Gloria a Dios. Amén. Verá a su descendencia. O sea, la Biblia nos da pistas de un plan de redención, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros no seamos engañados. No muestra que con su sacrificio, una vez de que él dé su vida, entonces él verá a su descendencia. ¿Qué significa eso? Que una vez que él da su vida, entonces él nos ve a nosotros. Él nos ve a usted, hermano, hermana. Él me ve a mí cuando él cumple su sacrificio y él dice, yo muero por ustedes. Yo mi vida doy por vosotros. Gloria a Dios para siempre. Entonces, Isaías nos está mostrando que él los vio a usted, que él me vio a mí. Dios lo profetizó allá en el antiguo pacto, hermano, y ahora viene nuestro Señor Jesucristo en el nuevo pacto, y él sabe que tiene que ofrecerse en sacrificio, él sabe que tiene que dar su vida, ¿para qué? Para poder ver a su familia, para poder ver a sus redimidos, ¿se da cuenta? Por eso dice, verá a su descendencia. ¿Qué más dice? Vivirá por días sin fin. Recordemos, él resucitó de los muertos. Eso no lo puede decir cualquiera. Podemos decir que nuestro Señor Jesucristo está vivo, vive y reina para siempre. Y dice, y la voluntad de Yahweh triunfará en su mano. Oh, santo Dios. O sea, no hay otro salvador, no hay otro mediador, hermano. Amén. El triunfo de Dios está en las manos del Mesías. Bendito sea Gloria a Dios Padre, para gracias, siempre. Señor. Entonces ahí estamos nosotros, su descendencia. Él nos vio a nosotros, Él lo vio a usted, hermano, hermana. Desde el principio Él me vio a mí, ¿cierto? Desde el principio eso parecía imposible, hermano, pero para Dios fue posible, ¿se dan Amén, cuenta? Señor. Entonces ahora, teniendo estas verdades, no podemos ser engañados. Amén. Gloria a Dios para Gracias, siempre. Padre. Gracias, Entonces, cuando dice Mateo 24, versículo 23, dice, y os dirán, helo allí o helo aquí, no vayáis ni sigáis en pos. ¿Por qué usted no va? ¿Por qué?
porque usted tiene su palabra en su alma, hermano. Usted no tiene que ir a ninguna parte. Usted puede doblar su rodilla en su hogar, hermano, y saber que ahí está Dios con usted, hermano. Gloria a Dios para siempre. Mire lo que dice, porque como el relámpago que al resplandecer brilla de un extremo del cielo al otro, así será la venida del Hijo del Hombre. Ya la palabra de Dios, hermano, nos ha golpeado su luz, hermano. Él es la luz del mundo, hermano. Ha venido como un relámpago a nuestras vidas y nos ha dado vida y vida en abundancia. Mi Cristo, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Entonces, Isaías 53, versículo 2. Vamos a ir lentamente, hermano, para poder entender la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53, versículo 2. Mira lo que dice. Subirá cual renuevo delante de él. Amén. Entonces, ¿qué es lo que es un renuevo? Para entender la profecía hay que entender qué es lo que es un renuevo. Un renuevo en la Biblia es un vástago. El otro día vimos lo que era un vástago, ¿cierto? Amén. Y de ese vástago brota un retoño, ¿cierto? Unas amén. pequeñas ramas que traen hoja y traen frutos, ¿cierto? Es un brote, ¿cierto? Que surge de un árbol, ¿no es así? Simbolizando, hermano, vida nueva. Amén. Esperanza nueva, restauración mesiánica también le llaman. Entonces, etimológicamente, hermano, un renuevo proviene del latín renovare, que significa volver a ser nuevo. Así es, Señor. Amén. Amén. Ahora, es eso lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él era el renuevo, o sea, dice, subirá. ¿Cuál renuevo delante de él? ¿Se da Así cuenta? es, Señor. Amén. Está hablando del Mesías. Pero veamos cómo lo recibieron en su primera venida. Veamos cómo lo recibió el Sanedrín. Veamos cómo lo recibieron los judíos, los fariseos, aquellos que decían tener la palabra de la hora. Veamos. Así es, Señor. Dice, pero como raíz de tierra seca. Esto, hermano, es una metáfora. Esto de hablar de raíz de tierra seca nos muestra el nivel espiritual que había en aquellos días. Amén. En su primera venida. Ahora, pensemos, en estos días es exactamente igual. Amén. Tierra seca, espirituales muertos hoy en día. Así es, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el Sanedrín, hermano, ese pueblo que se creía tan especial, tenían una sequía espiritual. Ellos estaban en apostasía, en decadencia moral y espiritual. Y hoy en día encontramos lo mismo. Encontramos tremendas iglesias, hermanos. Oiga, qué calidad de tabernáculos tienen ellos, hermanos. Qué calidad de templos tienen ellos. Qué calidad de iglesias. Qué grandes son, hermanos. Pero nos damos cuenta que dice la profecía tierra seca. O sea, sequedad espiritual, apostasía en las iglesias, y les da lo mismo, hermano, decadencia moral dentro de la congregación, desde los pastores hacia abajo, y da lo mismo, decadencia espiritual y moral. Así es, Señor. Gloria a Dios. Sigamos leyendo. Mira lo que dice. No habrá en él, en el Mesías, parecer ni hermosura. Amén. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué quiere decir esto? Lo que está diciendo, hermano, es que el Mesías no encaja con la imagen mesiánica que ellos tienen del Mesías. Así es, amén. Dígame si no es así hoy en día. Sí, amén. Sí, Señor. Oiga, la gente no cree, hermano, que nuestro Señor, nuestro Dios nos da santidad, hermano. No cree que hay un lavamiento en nuestras vidas, hermano, y tener una vida nueva. El viejo hombre, la vieja mujer tiene que morir y tiene que nacer el nuevo hombre en Cristo, ¿cierto? Entonces, nuestro Señor, hermano, nos empieza a mostrar que
ellos no esperaban al Mesías de la forma en que él llegó. Jesús no hizo lo que ellos pensaban que el Mesías haría. Así es, Señor. Entonces, como él no hizo lo que ellos pensaban, muy por el contrario, la Biblia dice que él los reprendió, la Biblia dice que él los enfrentó, la Biblia dice que él los desnudó con su palabra. Así es, Señor. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Lo rechazaron. Y hoy en día lo siguen rechazando, lo siguen despreciando. ¿Por Así es, qué? Señor, amén. Por no cumplir con las expectativas que se tienen de él. Así es, Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Sí, mi Cristo, amén, es verdad, Padre. Miren lo que amén. dice, lo veremos. ¿Quiénes lo verán? Solamente el verdadero creyente. Solamente el verdadero creyente puede ver la revelación oculta en la palabra, hermano. Así es, Señor, amén. Solamente el verdadero creyente sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y lo que es incorrecto, el verdadero creyente lo deja de lado, no le sirve. Sí, Señor, No amén. importa quién lo haya dicho. Yo me quedo con la palabra de Dios. Este es nuestro absoluto, hermano. Amén, sí, Señor. Gloria a Dios amén. para siempre. Lo veremos. ¿Cómo lo veremos? A la luz de la palabra. Ahí lo veremos. ¿Cómo lo podían ellos ver? ¿Cómo lo podían identificar? A la luz de la palabra. Era la única forma, había que ir a las escrituras para poder conocerle. Así es, Señor, ¿Cómo lo amén. conoció Felipe? A la luz de las escrituras. ¿Cómo lo conocieron sus discípulos? A la luz de las escrituras. Dice la palabra, dice en el libro de Juan, que a medida que ellos iban estando con él, se daban cuenta que iban cumpliéndose escrituras en él. Sí, Señor, amén. Entonces, nos damos cuenta que su valor no está en la belleza exterior. ¿Se da Sí, cuenta? amén. ¿Por qué hoy en día se adornan las iglesias, los templos? ¿Por qué tratan de hacerlo lo más hermoso posible? ¿Por qué? Para llamar la atención. ¿Por qué el hombre, la mujer, por así decirlo, hablando de personas, trata de verse, de vestirse lo mejor posible? ¿Por qué? Porque trata de llamar la atención, ¿se da cuenta? Ahora, hay que entender que el verdadero valor de nuestro Señor Jesucristo no está en su belleza exterior, no, hermano, sino que la belleza de él está en su sacrificio como Salvador, como Amén. Redentor. Le amamos nosotros por lo que él hizo allá en la cruz del Calvario. Amén, sí, Señor. Sin ese sacrificio, nosotros no podríamos ser salvos. Amén. Gloria a Dios para Gloria a siempre. Dios, sí, Miren lo que Señor. dice el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Así es hoy en día. Varón de dolores, experimentado en quebranto, escondido, escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y lo tuvimos por nada. ¿Sabe lo que significa eso? Nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar, no encajó en el Sanedrín. Nuestro Señor Jesucristo hoy en día no encaja en las iglesias. Sí, Señor, amén. Cuando los fariseos lo vieron, lo despreciaron. Los judíos lo desecharon Así es, Señor, amén. como algo que no sirve. ¿Se da cuenta? En verdad sigue siendo hoy en día un varón de dolores, porque sigue siendo menospreciado. Mire lo que dice, y lo tuvimos por nada. ¿Sabe lo que significa eso? Para ellos, su venida no tenía ningún valor. ¡Qué tremendo, hermano! Así es, Señor, amén. Y eso sigue siendo hoy en día el sacrificio de Cristo para muchas personas. La primera venida de Jesucristo no tuvo ningún valor. Mucho menos tiene valor la segunda venida. Porque tiene que cuadrar la segunda venida con la primera venida. Así es, Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces, dice la Biblia que a nuestro Señor Jesucristo lo tomaron como un criminal y lo crucificaron. Pablo dice que hoy lo siguen crucificando con los hechos.
¿Se da Así es, cuenta? amén. Entonces, ellos allá le rechazaron y hoy día se sigue rechazando al Mesías. Pero llegará el día, dice la Biblia, en que ellos van a llorar. Aquellos que le han rechazado, aquellos que escucharon la verdad y la rechazaron, dice la Biblia que será el lloro y el crujir de dientes. Así es, Señor, amén. Le voy a leer Zacarías capítulo 12. Mire lo que dice Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por causa del unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. No nos olvidemos que eso ocurrió allá en Egipto. En Egipto murieron los primogénitos y ahora aquí en Israel ellos despreciaron al primogénito, a Jesucristo, al Mesías, lo despreciaron y mirarán al que traspasaron y llorarán por haberlo traspasado. Entonces, hoy en día, tantos judíos que se juntan allá en Israel, tanto cristianos que se juntan para mandar dinero para allá, hermanos, y aquellos que no mandan igual, griegos, gentiles, llorarán por haber crucificado al Mesías. Así es, Señor, Aún amén. en este día, hermano. Ellos dirán, pensábamos que estábamos haciendo una obra para Dios cuando te estábamos crucificando. Ellos dirán, pensábamos que eras un profeta y te rechazamos pensando que estábamos haciendo una obra, diciendo que solamente eras un profeta nada más. ¿Se da cuenta? Pensábamos que estábamos en lo correcto. Pensábamos que tú eras un hombre nada más. ¿Saben lo que significa eso? Que ellos lo están tratando como un blasfemo. Eso es lo que dice la Biblia. Pero ahora vemos que si fue molido por nuestros pecados y por nuestras transgresiones, entonces nosotros tenemos que aceptar que Él es el verdadero Dios que descendió, como dice la Biblia, Yahvé cargó nuestros pecados, cargó Amén, nuestras sí, culpas. Señor, amén. Entonces su primera venida fue tan evidente como un relámpago que cruza el cielo. Todos vieron la luz en Él. Todos vieron que Él era la palabra. Todos vieron las señales que Él hizo, pero lo rechazaron. La Biblia dice que Él fue la luz del mundo que vino a iluminarlo absolutamente todo. Mas ellos fueron cegados por esa luz. ¿Se da cuenta? Amén. No pudieron resistir, mirar aquella luz. Y hoy en día ocurre exactamente lo mismo. La gente es cegada por la luz de Cristo. Ellos no pueden mirar a Jesucristo a sus ojos. No pueden mirarlo, son cegados. Gloria a Dios para siempre. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dijo, cuando regrese yo por segunda vez, será como los días de Noé. La gente, ¿qué es lo que hacía? Comía, bebía, dice, y así transcurría la vida con entera normalidad. Vamos a la iglesia, juntémonos, reunámonos, vayamos a una cantata, vamos a un culto, vamos de visita. Oiga, todo de entera normalidad. Pero de pronto viene Noé advirtiendo, diciéndole, se acaba el tiempo, viene la destrucción, pero ellos no creyeron. ¿Por qué no creyeron? 120 años predicando Noé. ¿Por qué no creyeron? Porque ahí habían falsos ungidos. Amén. Ahí habían buitres que decían, no, eso es una mentira. El mundo no puede ser destruido. Jesús apunta a eso, ¿se da cuenta? Amén. Entonces, Amén, vino la destrucción, hermano. El mundo, por así decirlo, fue destruido y cubierto por agua. Y cuando bajó el agua, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hicieron? Los buitres, pues, hermano. Los buitres comenzaron a comer esos cadáveres que quedaron ahí encima. Las aves de rapiña se juntaron. Ellas se congregaron a comer. ¿Se da cuenta? Jesús dijo,
que en su segunda venida, en estos tiempos, sería como los días de Lot. En aquel entonces, la vida también transcurría con total normalidad, hasta el momento en que fueron esos dos testigos, ¿se da cuenta? Amén. De repente, ellos, ¿cierto? Salen, ¿cierto? Y ellos no resisten esa luz, hermano. Ellos quedan enceguecidos por esa luz. ¿Qué es lo que estaba pasando? Ellos eran predicadores. Ellos fueron para allá a testificar. Esta ciudad será destruida. Ellos quedaron ciegos, enceguecidos por la luz de la palabra. Entonces, Dios sacó a ellos, a los que tuvo que sacar, y entonces vino el fuego y el azufre cayendo del cielo y todos perecieron. Así es, Señor. Gloria a Dios para siempre. Entonces veamos que en los días de Noé y en los días de Lot tuvieron advertencias, ¿se da cuenta? Pero nadie quiso oír las advertencias. Solamente un puñado, solamente unos pocos. Ahora alegres, hermano y hermana, porque nosotros somos esos pocos que hemos oído la advertencia. Amén. Nosotros somos aquellos que no hemos subido al arca que representa a Jesucristo. Nosotros, hermanos, hemos salido de Sodoma, hemos salido de Gomorra huyendo, hermanos. Gloria a Dios para siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vienen las aves de rapiña para comer, para congregarse y para saciarse de comida. Así dice la Biblia, sucederá cuando Jesús regrese por segunda vez. Ahora, veamos una pista más, ya vamos terminando. Versículo 31 de Lucas 17 dice: en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en la casa, no baje a tomarlos. Y el que esté en el campo, igualmente, no se vuelva a lo que dejó atrás. ¿Y qué más dice? Recordad la mujer de Lot. Entonces nuestro Señor aquí está dando una advertencia. Sí, Señor. Recordad la mujer de Lot. No se apeguen, en otras palabras, al pasado. Oh, mi Cristo. No rechacen las advertencias de su segunda venida. Veamos la profecía. Cuídense de los falsos ungidos. Tengan cuidado de los tiempos que estamos viviendo. No debemos de ser como la esposa de Lot, que fue advertida, pero ella amaba el mundo que dejó atrás. Sí, Señor. Y pereció. Por eso nuestro Señor dice, no se olviden de la mujer de Lot. Es tiempo de huir, es tiempo de arrancar. Mire, sigamos leyendo. Versículo 31, mire lo que él empieza a decir. Él empieza a hablar de huida. Él empieza a hablar de huida. Mire, en aquel día, versículo 31, el que esté en la azotea y sus bienes en la casa, no baje a tomarlos. Y el que esté en el campo igualmente, no se devuelva a lo que dejó atrás. ¿De qué está hablando nuestro Señor? Él está diciendo de que ya no hay más tiempo. Así es, Si Señor. vemos los días como los de Sodoma y Gomorra, si vemos los días como los días de Noé, si vemos los días donde los falsos ungidos, los falsos pastores, falsos profetas están esparcidos por todo el mundo, entonces son los días en que el Hijo del Hombre se manifestaría. Así es, Señor. Entonces, nuestro Señor nos empieza a decir, ya no hay más tiempo. Es hora de ir a su encuentro. Es hora de nuestra partida. Nada debe de interponerse entre nuestro Salvador y nuestra salvación. Tenemos que estar unidos con nuestro Señor, hermano. Amén. Sí, Señor. Ya la final trompeta ya está sonando. Es tiempo de congregarse. Fíjese que hay una falsa trompeta, se llama Donald Trump. Él está uniendo los bloques. Su apellido significa trompeta. Y él dice, su sonido significa trompeta, significa guerra. Pero hay otro trompeta que significa reunión. Reunión de creyentes, reunión de verdaderos cristianos, de verdaderos redimidos. Entonces esa final trompeta ya ha sonado para nosotros. Es tiempo de volver a casa. Mire las pistas que nos está entregando nuestro Señor. Así es, Señor.
Lucas 17:33. Mira lo que dice. Todo el que procure preservar, su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Usted sabe lo que significa eso, ¿cierto? Amén. Usted sabe, usted dice, bueno, si yo quiero salvar mi vida, ¿cierto? Y quiero irme con Cristo, entonces tengo que morir para el mundo. ¿Se da cuenta? Así es, Ahí Señor, está hablando amén. del viejo hombre, de la vieja mujer, amén. Sí, mi Cristo. 34 dice, os digo, en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Aquí nos damos cuenta, hermano, que nuestro Señor empieza a mostrar, hermano, la separación del verdadero creyente con el falso creyente. Amén. Recordemos, nuestro Señor Jesucristo dijo, dejen el trigo y la cizaña que crezcan juntos, ¿cierto? Así es. Pero entonces, lo que está hablando aquí es de la separación del trigo y de la cizaña. El uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán en una cama, uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán muriendo, una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. En otras palabras, es una separación. Amén. Dos personas durmiendo, comiendo, trabajando, son actividades. ¿Se da cuenta? Sí, amén. Son actividades. Nuestro Señor nos dice, uno será tomado, el otro será dejado. Entonces hay que entender qué significa esa palabra tomado y qué significa esa palabra dejado. Ahí está el misterio. Amén. Son dos palabras que tienen mucho significado en el griego. Amén. En el hebreo, perdón. Entonces, empecemos. La palabra tomado, ¿cierto? Que dijo, el uno será tomado, esa es la primera palabra, y el otro será dejado. Empecemos por la palabra tomado. Esa palabra tomado viene de las raíces griegas y hebreas, que significan transportar. También significa guiar, que es lo que está haciendo el Espíritu Santo, nos está guiando. Amén. O sea, nos está transportando. También significa ser movido, también significa arrebatado. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, cuando dice el uno será tomado, está diciendo será arrebatado. Gloria a Dios. Nos está amén. diciendo será transportado, sacado de un lugar y llevado a otro. Ejemplo, Génesis capítulo 5, versículo 24, perdón, dice, y Enoc anduvo, esa palabra anduvo, también es traducida como es tomado, anduvo, caminó, o sea, se transportó con Elohim y desapareció porque, mire lo que dice, porque lo arrebató, o sea, fue tomado. Amén. Lo arrebató, ¿se da cuenta? Lo arrebató Elohim. Esto está en Génesis 5:24. Entonces, cuando nuestro Señor dice, uno será tomado, eso significa que uno caminará con Dios. Amén. Que uno no se apartará del lado de Dios. O sea, seremos arrebatados por Dios, seremos transportados por Dios, seremos sacados de aquí por Dios. Así es, Señor. Y amén. cuando dice, el otro será dejado, esa palabra también viene del hebreo y esa palabra significa abandonado, significa soltado, significa renunciado o dejado solo. ¿Escucharon eso? Amén. Entonces tiene mucho significado lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿se da cuenta? Sí, Señor. Entonces, claramente, ser llevado significa ser aceptado por Dios. Significa ser aprobado. ¿Y por qué es aprobado? ¿Por qué? Porque el verdadero creyente acepta la redención del Mesías. Amén. Acepta el plan de redención. Acepta el pago que Dios hizo por nosotros. Gloria a Dios. Mientras que quedarse atrás significa ser abandonado por Dios,
por no aceptar el sacrificio, por no aceptar el plan de redención, por no aceptar el plan de vida eterna. El secreto no está en aceptar un profeta, hermano. El secreto no está en aceptar una denominación, una iglesia. El secreto está en aceptar el plan de redención que hizo Dios por nosotros. Amén. Gloria a Dios para Sí, siempre. Señor, amén. Entonces, usted lo puede ver hoy en día, cómo Dios dirige nuestros pasos. Oiga, cómo Dios nos está guiando, hermano. Sí, Señor. Cómo Dios nos ha tomado. Cómo Dios nos está arrebatando del mundo, hermano. Amén. Cada vez viviendo más su palabra, cada vez apartándolo más. Ya no más amigos, ya no más amistades, ya no más familia, hermano. Solamente Jesucristo. Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor. También lo puede ver, hermano, cómo muchos han quedado atrás. ¿Se ha dado cuenta de eso? Se ha dado cuenta que esa gente empieza a hablar y usted se da cuenta, esta persona está hablando otra cosa, no tiene ni idea de la revelación de la palabra. Oiga, qué manera de estar equivocado. Usted dice, está hablando puras tonteras, este hombre no tiene la revelación. ¿Por qué? Porque aman más al mundo que la palabra. No quieren vivir conforme a la palabra de Dios. Usted le pregunta palabra y ellos solamente le hablan de literatura. Solamente le hablan de no, si lo que pasa es que mi pastor dijo, no, lo que pasa es que este hombre dijo, pero lléveme a la palabra, y no entienden que la palabra es la que nos redime a nosotros, hermanos. Sí, Señor. Amén. Veamos, Primera de Tesalonicenses, nuestro Señor Jesucristo, entonces cuando habla de el uno será tomado y el otro será dejado, nos habla de arrebatamiento. Y eso Pablo lo explica, hermano. Se lo voy a leer. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Aquí Pablo empieza a explicar, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, aquellos que ya partieron a los brazos del Señor, ¿cierto? Amén. Para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza, aquellos que no creen. Así es. Porque si creemos, miren lo que dice, miren las condiciones para irse, para ser tomado, para irse en un arrebatamiento. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Amén. Tremenda promesa, hermano. Amén. Versículo 15. Padre. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, o sea, hasta cuando el Hijo del Hombre se manifieste, dice, no precederemos a los que durmieron, o sea, no nos iremos antes, sino que no precederemos, estaremos aquí. Porque el Señor mismo, ¿quién? El Señor. ¿Quién? El Mesías. Amén. El Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Amén. O sea, los muertos en el Mesías, los que creyeron en el Mesías, Así es, resucitarán primeros. Versículo 17. Después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Se da cuenta? Sí, amén. Esa palabra significa seremos tomados. Amén. El uno será tomado, el otro será dejado. Amén. Seremos arrebatados simultáneamente con ellos, los que durmieron, en las nubes al encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Mira lo que dice, por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Estas palabras nos pertenecen a nosotros. Amén. Somos Gloria a creyentes Dios. en Él. Amén. Creemos en Él. Creemos que estamos siendo arrebatados. Ya hemos sido arrebatados del mundo. Ahora vamos a ser arrebatados para irnos a su presencia. ¿Por qué? Porque nosotros somos trigo. ¿Se da cuenta? Somos trigo siendo llevados a la presencia del Señor por obedecer su palabra, por amar su palabra, por vivir su palabra.
Amén. Pero ¿qué pasa con los que son dejados atrás? ¿Qué pasa con aquellos que son dejados? Esa es la cizaña, ¿se da cuenta? Sí, amén. Y esto también Pablo lo muestra en 2 de Tesalonicenses. En 2 de Tesalonicenses, Pablo, capítulo 1, empieza a hablar de los que quedan atrás. 2 de Tesalonicenses 1, versículo 5. Dice, señal evidente del justo juicio de Dios. Está hablando del juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual también padecéis. ¿Se da cuenta? Ahí está hablándole a nosotros, los que estamos padeciendo por la causa de Cristo. Ya que es justo delante de Dios retribuir, mire poca atención, con tribulación a los que os atribulan. Aquellos que se burlan de usted por causa de la palabra. Lo que decía la hermana María Eugenia. Oiga, hermano, vienen para acá unos que son de una denominación y vienen y prácticamente nos insultan por no creer en lo que ellos predican y creen. Oiga, eso lo hemos pasado todos nosotros. Amén. ¿Se da Amén, cuenta? sí, Señor. Los burladores, cómo se burlan de nosotros, hermanos, Sí, por Señor, ser amén. hijos de Dios, por vivir su palabra, por ser diferentes a ellos. Sí, Señor. ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué vives de esa forma? ¿Por qué aguantas estas cosas? ¿Por qué? Y empiezan a hablar. Y usted se para firme en la palabra, hermano, como verdadero creyente. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Ya que, versículo 6, ya que es justo delante de Dios retribuir con tribulación a los que os atribulan. ¿Escucharon? Sí, Señor, amén. Y versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. ¿Escucharon? Amén. Con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles. Oiga, ¿cómo no creen en Jesús? Y aquí está hablando de que Él viene en su segundo. Así es, Señor, posible. amén. Versículo 8, empieza a hablar aquí del juicio para los... Miren, en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús, los cuales pagarán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su glorioso poder. Oh, mi Dios, amén, Señor. ¿Se da cuenta? Amén. Primero, Pablo habla del arrebatamiento y luego del juicio. Nuestro Señor Jesucristo también nos habló lo mismo. Así es, Señor, amén. Como los días de Noé, como los días de Lot, ¿cierto? Viene el arrebatamiento, los tomaré, y luego el juicio. Lucas 17:37 dice, y respondiendo le dicen, ¿dónde, Señor? Él entonces les dijo, donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Donde esté el cuerpo muerto, ahí se reunirán las águilas. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 17. Miren lo que dice Apocalipsis 19, 17. Entonces vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamaba a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos para el gran festín de Dios. ¿Cómo va a ser un festín de Dios? Mire, veamos, para que comáis carne de reyes. ¿Se dan cuenta? Amén. Y carne de tribunos y carne de potentados, o sea, está hablando de reyes, de presidentes, de líderes. Amén. Y carne de potentados y carne de caballos, carne de poderosos y de quienes los montan y carne de todos. Mire aquí, todos, tanto de libres como de esclavos, de pequeños y grandes. Y di a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos. Ahora, mire, ponga atención.
¿Se dieron cuenta? Vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos, este es un bando, para hacer la guerra contra el que montaba en el caballo. Amén. Apocalipsis 19, ¿cierto? Uno venía montado, ¿cierto? Y Sí. su nombre, el Verbo de Dios, ¿cierto? Amén. Contra el que montaba en su caballo, contra su ejército. Si usted se da cuenta, ahí vienen los hijos de Dios que han Amén. sido arrebatados, que han sido tomados. Esta es la guerra final, hermano. Amén. Y vea, esas aves, ¿qué dice la Biblia? Comen, ¿a quiénes? A incrédulos. ¿Por qué? Porque no creyeron que Jesucristo es el Mesías, el Salvador, hermano. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo viene acompañado de su ejército de creyentes. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Entonces, estos incrédulos en el tiempo final, al igual que en los días de Sodoma, al igual que en los días de Noé, hermano, cuando rechazaron, al igual que en los días de Jesucristo en su primera venida. Amén. Y hoy en día los siguen despreciando una vez más. Entonces, esos hombres, esas mujeres, ¿cierto? Van a ser enjuiciados por tener a nuestro Señor Jesucristo como que no valen nada. Así es, Señor. Entonces su sacrificio no significa nada para ellos. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Las aves de rapiña serán juntadas, devorarán a todos, grandes, pequeños, libres, esclavos, en otras palabras, todos aquellos que no han sido arrebatados por no creer en el Señor Jesucristo. Así es, Señor. Esto es precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo está enseñando cuando Él dice, los destruyó a todos. Cuando Él dice, en Sodoma los destruyó a todos, ¿cierto? Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén, Hermano, Señor. hermana, que espero que Dios le haya bendecido con su palabra. Amén, Señor. Amén. Que haya podido, hermano, captar lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiere enseñar, hermano. Así que vamos a ir a las plantas del Señor a orar por su palabra.